Muy buenos días, ya tenemos quórum. Los compañeros de la prensa, por favor, para dar inicio a la sesión. Siendo las 9:37 damos inicio a la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente. A consideración el acta de la sesión anterior que fue distribuido con anticipación, si no hay objeción, queda aprobada. Igualmente fue distribuido con anterioridad por medio electrónico los asuntos entrados con indicación en cada caso. Acá quiero someter a consideración una nota del presidente de IPS por el cual solicita una prórroga de 10 días por una solicitud de informe realizada por este pleno. A consideración, aprobado. Corresponde ahora pasar al estadio de homenaje, si lo hubiere, si algún legislador quiere hacer uso de palabra. Pasamos al título de expresiones verbales, escrita, debate y de pronto despacho. Senador Sixto Pereira. Gracias, presidente. Bueno, chao. Heiaku Emiliano R. Fernández, presidente y colegas. Ya jacueteo, ya escribita. Es una situación muy delicada y alarmante que está sucediendo en nuestro país. Violaciones, suicidio, muertes de indígenas, jóvenes indígenas. Lorenzo Mbua Guaraní de Caguazú, ubico de recolector de plásticos acá en Asunción. Va por tema de reciclaje y fue baleado, asesinado. Opitu Javinati, parada de colectivo. Carolina, joven guaraní, que fue encontrada muerta en el Parque Caballero. Y otra joven hallada ayer por la noche en las inmediaciones de la terminal descuartizada y en una mochila. Otra indígena que fue encontrado maniatada y que fue violentada en los galpones de la ex fábrica de cervecería paraguaya. Son situaciones remgatinojina y lo que sucedió con el asesinato del indígena en Tacuara y Canindeyú. Son ya por la sumatoria y la conclusión es que en nuestro país no hay una política pública real, no hay voluntad política del Ejecutivo para buscar dar salida al problema de fondo de este desarraigo. Indígenas, varias de las tierras, principalmente en la región oriental, Macutinga, Itapúabe, San Rafael del Paraná, en Caguazú, en Tacuaraí, en varias partes, a pesar de que hay una prohibición de alquilar, vender, transferir, etcétera, tierras destinadas a las comunidades indígenas, muchas veces es muy fácil, tanto de las instituciones que lo apoyan como cualquier otro ciudadano o ciudadana, de acusar Iñaragán con ángel. El modelo de desarrollo sojero principalmente y ganadero en nuestro país y la falta real de una política para los pueblos indígenas y el sector campesino, que es 30% de la población, las comunidades indígenas, que son apenas una veintena de etnias, 130.000 familias. Y por política pública desde la gestión de Estado, totalmente abandonado a su suerte. Alquileres disfrazados, en contrapartida para grandes productores, principalmente sojeros, en donde con pequeñas ayudas asistenciales lo alquilan
apenas mío cargo Hanguajicuey. Las tierras indígenas de Oñoraino, por ejemplo, este ex gobernador de Itapúa, Plinio Pereira. Hoy hay la Pereira va ahí. Entonces, alquilan a Oñoraino, tierras indígenas, como el caso, por ejemplo, de Tacuaraí, que son tierras ancestrales indígenas, que hubo una transada entre las instituciones para reubicarlo y abrir el camino para el gran tráfico, porque son tierras de frontera, frontera seca, a traficante rape. Entonces llamó botín a la tapé. Y valga una anécdota. Yo estuve cuando fue asesinado este indígena en Canindeyú, Tacuaraí. No la fiscal a la jueza en Bahía en la caso hice caruma a recomendar de Cuarajú y quien vive ese upe ya entendemos en Bahía dice tierra de ninguém, tierra de traficantes. Y acá nosotros desde la Comisión de Pueblos Indígenas todos los días mendigan o ulomita o ñuata gireisa la indígena en las cabeceras de las ciudades, de los departamentos. Hubo con el semáforo, oñenos y cuey pepe, oñeme y mimicio de moneda, oye prostituí, o caú, cola de zapateros, apenas hija hay problemas de la falta de política pública. Entonces necesitamos, nosotros por lo menos vamos a intentar esta segunda quincena de marzo, intentar sacar con todas las instituciones, el mundo académico, las organizaciones de antropólogos, la academia, la ONG, la gente que trabaja desde la iglesia con las diversas etnias, comunidades indígenas, sacar una plenaria, un congreso acá, con aves, con Ñanderaitube. Y Catujanguay se oye discutir realmente el problema de los pueblos indígenas. En diciembre pasado nosotros intentamos trabajar brevemente y salió 3 temas centrales. Problema de tierra, problema de arraigo y problema ambiental. Son 3 grandes temas por los cuales hubo coincidencia. Entonces hay que dignificar. Jaco Parlamento con la UA con el presupuesto del Ejecutivo vía Hacienda. 0 cuila presupuesto para el tema de regularización de tierra. Entonces el año de ya hay una salida parche. Haña carga y mimi si la plata no solucionada ni abogado no recoge, güey. Entonces de una vez por todas para tratar responsablemente como Congreso, nuestra responsabilidad como parlamentarios de las 2 cámaras, cuando no hay política pública planteada ni voluntad política desde el Ejecutivo, nuestra responsabilidad como parlamentarios es trabajar. Llamé a diseño, llamé a presupuesto. Y yo creo que esto tiene que ser una alarma, llamada de atención de lo que está sucediendo con estas violaciones, asesinatos, suicidio, quema, etcétera. Una cuestión de que hay que organizar a estos compatriotas que son tratados indignamente, animalza, peor que animal. Entonces, para tratar de generar políticas públicas desde ellos, con las instituciones de cooperación, con el Congreso Nacional y tener presupuesto para ello. ¿O faltaron? Ya discutían el tema tributario, pues para el problema central. ¿Y plata ahí? La plata se te en la Jafari Cajangua desde el Ejecutivo o desde el Congreso. Tributos directos. El que más gana tiene que aportar más. Japear en Yamba apona. Entonces, eso es una preocupación y una llamada de atención, presidente y colegas. Gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso la palabra la diputada Katia González. Sí, presidente y colegas. Pequeña, vulnerable, indígena y mujer. Quiero sumarme un poco a una reflexión que debería motivar un repudio absolutamente serio a una situación que yo no coincido con Sixto. Nosotros somos cómplices de lo que hoy pasa, nosotros como poder legislativo. Y voy a remitirme nada más hace unos meses
cuando estudiábamos el presupuesto general de la Nación y exigíamos una reivindicación de recursos para el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Lo exigíamos desde el Frente Parlamentario por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y fue una batalla que con Norma perdimos, porque este Congreso prefirió invertir en balas en lugar de invertir en nuestra niñez. Y sin presupuesto, colegas, no hay derechos. Sin personas idóneas en las carteras de Estado que lideran un Instituto Nacional del Indígena que viene siendo copado por partidos políticos, que viene siendo copado por personas que le importan un rábano los indígenas, que en lugar de estar en el Chaco paraguayo, donde están el 40% de la población indígena, prefieren ubicarse ahí al costado del hospital militar, que tiene que hacer el INDI en la capital del país, cuando deberíamos apostar a una política de descentralización. Nos enfermamos de indiferencia, colegas. La sociedad se enfermó de apatía y de indiferencia. Y hoy tenemos a una niña, a Aramí, a ese pedacito de cielo que estaba en las esquinas por culpa de nuestra indolencia, por culpa de nuestra indiferencia. Ella debería estar jugando, debería estar soñando con princesas y minotauros como están nuestros hijos soñando hoy. Debería estar siendo educada, debería tener esa posibilidad en un país tan pequeño como el nuestro, de nada más de 7 millones de paraguayos. Es inmoral que haya niños en las calles mendigando. Y eso se debe a dos factores: a la negligencia de un Congreso que prefiere invertir recursos públicos para sustentar su clientela política. Y esto es producto de la corrupción, porque la corrupción mata. Y este es el ejemplo claro. Dejamos a Aramí al merced de su depredador. Nosotros dejamos a esa niña indígena vulnerable y pequeña a merced de un depredador que sabía muy probablemente de que le iba a salir barato y tal vez solamente hoy, mañana, pasado, esto suscite el interés de la prensa y después va a terminar en el Opareí. Nosotros hoy queremos llamar a una reflexión profunda, queremos solidarizarnos con esa familia y queremos decir: perdón, Aramí, perdón, porque te debemos todo. Este Congreso te debe todo. Porque en lugar de invertir recursos en el presupuesto niñez, porque en lugar de ejercer nuestro rol de contralores, colegas, porque de eso nos olvidamos. Somos muy vivos para estar moviéndolo los tentáculos y ver en dónde podemos currar con el Estado. Pero a la hora de controlar autoridades como aquellas que presiden el Instituto Nacional del Indígena, nos quedamos callados. Porque a la hora de dar presupuesto al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, nos quedamos hablando como estúpidos aquellos que creemos que si no invertimos en nuestra niñez, estamos irremediablemente perdidos. Y eso pasó hace 2 o 3 meses. La consecuencia de la ausencia de políticas públicas es producto de la corrupción y es producto de la falta de inversión y de presupuesto. Y yo reitero, sí somos responsables, Sixto. No es solamente el Poder Ejecutivo, que claro que tiene un desatino enorme. Y claro que tiene un desatino, porque nombra a gente que no está preparada, que no tiene empatía, que no sabe lo que es la solidaridad, que no sabe lo que es la historia de los indígenas en el Paraguay, que cree que ellos pueden ser permanentemente manipulados. Y acá los partidos políticos tienen que hacer una reflexión, porque en cada elección, y esto forma parte casi del folclore del Paraguay, se les encierra en un tinglado como animales, se les da de comer y se les arrea para votar. Para eso sirven los indígenas, para los partidos tradicionales. Así es que hay que empezar a hacer una mirada autocrítica de la situación
Y a la hora de estudiar el presupuesto de la niñez, tenemos que destinarle los recursos que se necesitan para poder ser invertidos en los sectores vulnerables. Tal vez así podamos saldar esta deuda histórica que no por ser histórica significa que tiene que estar olvidada y que tiene que estar sencillamente silenciada porque comienzo tienen las cosas. Hoy tenemos un Frente Parlamentario por los Derechos de la Niñez que está luchando y está bregando con datos técnicos, gente, de cuánto necesitamos invertir en nuestra niñez, de cuán importante es para un país invertir en su capital humano. Si nosotros durante los 5 primeros años de vida, incluyendo la atención gestacional de la mujer, no invertimos, estamos creando una generación secuelar de personas a las cuales no le vamos a poder exigir. Y yo creo sinceramente que a muchos políticos nos conviene porque cuantos más ñande tabuja, ñande emboriajú, más posibilidades tenemos para seguir saqueando este país. Hoy quiero solidarizarme y quiero pedir, colegas, que sinceramente, así como hacemos homenajes, así como hacemos un montón de recordatorios, a mí le debemos un minuto de silencio y le debemos acciones, colegas. Le debemos acciones superadoras que dejen el discurso y empiecen a formarnos, empecemos a educarnos y empecemos a entender que la niñez y la adolescencia de este país necesita el compromiso de su clase política. Por favor. Un minuto de silencio. Muchas gracias. Tiene la palabra diputado Hugo Ramírez. Gracias, presidente. A los estimados colegas también, a los miembros de la Comisión Permanente y a los no miembros también. Quiero solicitar, presidente, el tratamiento sobre tablas de un pedido de informe que está firmado y es solicitado por los senadores Santa Cruz y la senadora Desiree Masi al Ministerio de Salud referente a un contrato de préstamo por un monto de hasta 115 millones de dólares de los Estados Unidos de América, suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en fecha 3 de junio del 2019. Muchas gracias, señor diputado. A consideración, el pedido del diputado Hugo Ramírez, aprobado. Ahora la diputada Norma Camacho. Presidente, pedí la palabra para dirigirme al Pleno, pero ya veo que están pidiendo informes. No hay problema, entonces continúo. Perfecto. Adelante, sobre tabla del pedido. Adelante. Bueno, señor presidente, como se referían los oradores, tanto el senador como Sixto, como la diputada Katia, ante esta realidad urgente, yo quería hacer también una reflexión, porque justamente el 24 de febrero celebramos o conmemoramos el Día de la Mujer Paraguaya y también estamos próximos al 1 de marzo. ¿Y por qué no solamente este día, digamos, hago una reflexión sobre el tema mujer, ¿verdad? Porque una vez, ¿por qué se elige el 24 de marzo, el 24 de febrero? ¿Y por qué la mujer, como todos saben y dice el Papa, es la más gloriosa, la mujer paraguaya, la más gloriosa de América?
¿Por qué? Porque venimos de lo que se llama un genocidio, que fue la guerra de la Triple Alianza. Y todos estos problemas que nosotros estamos analizando, como el tema indígena, como el tema salud, como el tema educación, tienen un mismo origen, ¿verdad? Que es el desconocimiento de la razón de ser del Estado, que es el ser humano, en este caso, los habitantes de esta república, los paraguayos y paraguayas. Si nosotros no reconocemos nuestra historia, si no transmitimos nuestra historia a nuestros hijos, es imposible que podamos resolver todos los problemas de fondo que tenemos. Porque con eso les enseñamos a despreciar o a ignorar un problema que existe y que no puede ser dejado de lado. Ni siquiera en los colegios, en las escuelas, nosotros tenemos una enseñanza acabada, puntual, seria y formal de lo que fue la guerra de la Triple Alianza. Tampoco tenemos nosotros iniciativas para que sea reconocido internacionalmente este genocidio que lo fue. Porque como dice la definición, genocidio es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Y eso fue lo que pasó en nuestro país. Entonces, no podemos continuar cerrando las puertas, olvidando y mirando a otro lado, porque no es posible porque nuestra realidad nos recuerda todos los días. El Estado paraguayo tiene la responsabilidad total y absoluta sobre la seguridad y sobre la vida de todos y cada uno de los paraguayos. El derecho a la vida, el principal derecho establecido constitucionalmente. Y de ahí deviene que no nos ocupemos como Estado y que seamos indiferentes y no solucionemos el problema del hambre de 300 o 400 mil o más paraguayos en la República, porque no nos ocupamos de nuestros representados. No es posible que no se solucione un problema que encima tiene solución y que además tenemos recursos para solucionar. Y es ahí el ejemplo de la educación. Para todos aquellos que piensan que no hay recursos, tenemos un área que es de la educación y que existen recursos inclusive blindados, durmiendo, en este caso no el sueño de los justos, sino de los injustos. Porque no es posible que no se invierta un dinero que está destinado para ello por nuestra incapacidad. Incapacidad como gobernantes. El tema de la salud, también por eso tenemos hoy, y recuerdo en la última sesión de diputados que se argumentaba y se defendió de que existen 11.000 camas y de que estaban utilizadas solamente 387 y que por eso no había problema para responder al tema y a la epidemia del dengue. Y ahora nos advierten también de que la epidemia va a ser más fuerte, ahora la epidemia de gripe, de influenza que se viene, y no tenemos absolutamente ninguna respuesta extraordinaria. No salimos de esta forma de actuar, de pensar y de trabajar. Entonces no es posible que por lo menos, yo no diría el Estado, sino que los gobernantes podamos continuar al frente de esta república porque es criminal. Y yo digo, ¿y por qué pasa esto? Bueno, total pérdida de valores, ausencia total de valores, y lo digo no en toda la república, sino en la clase dirigencial, ¿verdad? Claro, también somos, por supuesto, electos por esos ciudadanos. Pero, señor presidente, colegas, todos que estamos acá, y creo que todos coincidimos también con buscar designios mejores para nuestra sociedad paraguaya. Entonces, en este
día también recordamos, por ejemplo, que se propuso en diputados, y por eso yo digo cómo somos todos responsables por distintos momentos en que tomamos las decisiones, porque las decisiones que tomamos todos los días son las que construyen nuestro camino. Y ahora en diputados se decidió, por ejemplo, la creación de otro municipio, desmembrando el municipio de Irala Fernández, ¿verdad? Y yo justamente habíamos argumentado en contra, no porque no correspondiera en líneas generales o porque la gente no pueda tener su autodeterminación, sino sencillamente porque había tema indígena y porque el 70% de la población de Irala Fernández es de indígenas, solamente por ese tema. Y porque se le quitaba recursos, ¿verdad?, que sabemos que son hoy insuficientes y peor será mañana, por cuanto que quizás estamos entonces llevando adelante también nosotros un genocidio. Si recordáramos todos los días lo que es un genocidio, si respetáramos los valores humanos, los valores que dieron origen a esta sociedad paraguaya y que nos sostuvieron a través del tiempo y que hicieron justamente que la mujer paraguaya sea la más gloriosa porque fue la que tuvo que sostener en las horas más oscuras un genocidio, porque el crimen no fue un crimen que solamente hayan muerto, y no digo solamente, ¿verdad?, pero por lo menos la gente que va a la guerra, el aparato militar de un país, no fue así. Fue un exterminio de los paraguayos. Y aún así salimos adelante y no peleamos por eso, no queremos hablar de eso. Es más, recuerdo cuando en otra gestión, en este caso el diputado Rubín había planteado seriamente el tema. Y bueno, y la gente dice que vamos a estar en el pasado, eso ya pasó, ¿para qué recordar? Totalmente absurdo. Pero no existe una iniciativa de todos los gobernantes. Despreciamos la vida, despreciamos el ser humano. Y esto no es posible que continuemos. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas en nuestras manos. Seamos excelentes en algo. Utilicemos los recursos. Si no podemos, porque no es posible solucionar todos los temas en forma inmediata, sobre todo temas que vienen de larga data, que vienen de decenios de falta de inversión en el área de educación, por ejemplo, no pretendemos solucionar todo en una gestión, pero por lo menos decidamos que y como hemos venido pidiendo desde que llegamos acá, pedimos que los recursos destinados en los gastos sociales de Itaipú y Yacyretá, tan discutidos, pero que están disponibles, podemos destinarlo, por ejemplo, a la salud, a tener la mejor salud de Latinoamérica, a cuidar al ser humano. Y tenemos los fondos de educación y podemos luchar contra el hambre apoyándonos en nuestro sistema también consagrado por la Constitución, cual es la descentralización, y sin dejar ya de discutir si es conveniente o no. La descentralización es constitucional y tenemos que llevar adelante y ejecutar nuestra Constitución y no estar discutiendo al respecto. Y en cuanto a la corrupción también, somos de los más corruptos, tenemos que asumirlo, pero por favor, estimados colegas, y esto no es una cuestión dirigida contra nadie, sí, nuestro país, nuestro sistema, nuestro Estado no cumple y sí está contra alguien, contra el ciudadano de todos los días. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Edgar Acosta. Olimpista, liberal. Buenos días, presidente. Acá me están diciendo olimpista, entonces completé con la frase del partido. De triste voy a separar en tres etapas mi presentación, estimado presidente. En primer lugar, como es la última sesión, mi felicitación a usted como presidente. Ha llevado con mucha caballerosidad un liderazgo pausado, tranquilo, que muchas veces fortalece la convivencia, por más de que tengamos diferencias muy grandes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, una reflexión con relación a lo que había dicho el senador Sisto. Creo que él entró a hablar a profundidad la problemática de lo que son los pueblos indígenas, reforzada por la colega Katia, y coincido con ellos que tenemos que involucrar a los tres poderes, pero en mayor medida
que maneja la política desde el punto de vista del Ejecutivo es Mario Agdo Benítez. O sea, el presupuesto que uno presenta es la idea que tiene un gobierno de hacer su trabajo en determinadas áreas. Si viene un presupuesto disminuido, sin la mayor atención de parte del Ejecutivo, es porque la mirada principal del gobierno de Mario Agdo y de los anteriores seguramente no va en dirección de ayudarle, en este caso, a los indígenas. Presidente, el único estado estable que uno busca es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y las oportunidades. Y convengamos, presidente y colegas, los indígenas no son iguales ante la ley ni a las oportunidades. Y hay que apuntar de fondo sobre este tema, involucrando los tres poderes, también inclusive al Ministerio Público, pero principalmente al Ejecutivo. En tercer lugar, presidente, yo no quiero, y que es el punto principal por lo cual me inscribí, no quiero dejar pasar como algo que está sucediendo dentro de mi partido y no tengamos que nosotros hablar del tema. Yo soy afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico. Inclusive uno de los medios editorializó lo que está pasando dentro de mi partido. Yo, por un principio, digamos, de autonomía, y generalmente no permito, y si muchas veces los periodistas hacen efrainista o llanista, yo les corrijo, yo soy Edgar Acosta. Porque muchas veces nos tratan de endilgar, poner ismos o encuadrarnos como si fuera que lo que hacen fulano mengano tenga que alcanzarnos a todos. Yo hablo siempre como Edgar Acosta y a mí nadie me ha dictado pautas de conducta. Para eso me preparé en la vida profesionalmente y entré en la política para hacer por convicción lo que creo que es correcto. En 6 años pude haberme equivocado, pero eso significa que voy a hablar como un liberal. Editorializó un diario importante. Es como que el Partido Liberal está en una situación de que no puede salir por lo que está pasando, las facturas clonadas, las facturas que tienen que ser investigadas, presidente. Claro que sí, porque es dinero público, subsidio, aporte que hemos recibido y que tiene que hacerse las investigaciones pertinentes y se tiene que esclarecer. Y los responsables, sea quien sea, tienen que pagar las consecuencias. Y ustedes se dan cuenta, presidente y colega, que la ley de financiamiento político ya está ayudando. Y con esto que hemos aprobado, por más de que muchos están queriendo, digamos, quitarle el valor que tiene, va a ir mejorando. Gracias a esto se puede profundizar más, se ha denunciado, que se investigue. A mí ya me ha llamado, presidente y colega, ¿cómo me llamó la atención aquella vez de la rendición de los partidos políticos en el 2018? Y en ese tiempo nos llamó la atención al Tribunal Superior de Justicia Electoral, a la subsecretaría, y los medios de prensa tampoco le dieron mucha hincapié a lo que yo voy a estar diciendo. Presidente, nunca el Partido Liberal pudo haber gastado más que el Partido Colorado en las elecciones generales. Eso fue una mentira tremenda en la presentación de la rendición. Jamás el Partido Liberal Radical Auténtico pudo haber gastado más que la Asociación Nacional Republicana de su rendición. Y pudo haber sido inclusive bien presentada la rendición del Partido Colorado. Bien rotulado, biblioratos bien por fecha, facturas. No sé si todas serán auténticas o no también, porque no sabemos. Pero no pudo haber gastado menos. Es al menos la impresión que me da desde el punto de vista de lo que yo vi comunicacionalmente, o lo que tenemos acceso, ¿verdad? De todo lo que pasó en las elecciones. Con eso no estoy diciendo que hayan sido fraudulentas, ni mucho menos, sino que cuando pasa en un partido grande como el Partido Liberal, tenemos que resolver nuestro problema interno y se tiene que resolver porque somos el partido de oposición más grande y queremos llegar al poder. Si un partido político existe, es porque está en búsqueda del poder, o si no, ¿para qué estamos? Y eso significa que si llegamos al poder vamos a hacer mejores lo que están haciendo. Creo firmemente que alguien del Partido Liberal, gente capaz, puede administrar mucho mejor que Mario Agdo a partir de 2023. Estoy convencido de eso. Para lograr esa credibilidad, esto que está pasando con las publicaciones se tiene que esclarecer. Asimismo, un miramiento especial a la rendición del 2018 de ¿por qué arte de magia? Bueno, un partido tan grande como el Partido Colorado presentó menos. Yo no estoy diciendo que mucho menos se tenga que auditar ahora y van a decir no porque el Partido Liberal le toca, está defendiendo. No,
firme y categórico, presidente, que se investigue a profundidad y más que nunca, como la ciudadanía está tan expectante, que cumplamos la misión para lo cual se nos da los subsidios y aportes. Que vaya direccionado para el objetivo principal y no más para ventajas particulares, sea el partido que sea. Quería, presidente, no quería dejar pasar esta oportunidad para hablar de los tres temas, porque un político que no toca los temas, por más de que sean tensionales, es porque es un político que quiere ocultar algo y la ciudadanía necesita políticos predecibles. Un político que no responde sobre un determinado tema es porque está queriendo ocultar algo. Yo tengo mis convicciones bien firmes, así como presidente, y con esto termino, siempre digo, un opositor que diga voy a hacer oposición responsable es porque está queriendo negociar con el gobierno. No existe oposición responsable, es ser opositor sin ningún, digamos, seguimiento a esa palabra. Opositor es controlar al Ejecutivo. Si hace bien su tarea, magnífico, fantástico, para eso se le eligió. Pero si hace mal, estamos para controlarle. Entonces, es, digamos, una reflexión para los ciudadanos y las ciudadanas. Necesitamos una oposición fuerte, porque la calidad de la democracia, presidente y colegas, depende de la calidad de la oposición. Y el Partido Liberal, por más que esté con problemas y como que se le presenta como que no es ninguna opción, totalmente debilitado, estamos referentes del Partido Liberal Radical Auténtico que vamos a cumplir a cabalidad con la doctrina de mi partido y con lo que representa ser con orgullo estar entre los 80 diputados que representan, o sea, que legislan para más de 7 millones de habitantes. No vamos a cambiar ni una coma de eso, no voy a rehuir de mi afiliación, más que nunca vamos a tratar de dignificar al Partido Liberal Radical Auténtico. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Julio Enrique Mineur. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Yo quisiera hacer la presentación o realizar la presentación de un proyecto de declaración para que se tengan que tomar medidas preventivas para evitar de que el coronavirus tenga que generar otra vez un daño a la salud pública paraguaya, y para lo cual quiero acercar a la mesa el proyecto de declaración. Si estamos en el estadio, que se trate, y si no estamos en el estadio, que en el momento oportuno se tenga que realizar este estudio, presidente. Gracias. Vamos a dar lectura por secretaría el proyecto y sobre tablas vamos a someter a consideración. Proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo y demás autoridades a impulsar sistemas de control y mecanismos necesarios para proteger la salud y prevenir la propagación en nuestro país de la enfermedad coronavirus, que actualmente se encuentra en expansión a nivel mundial. Artículo 1. Insta al Poder Ejecutivo y demás autoridades a impulsar sistemas de control y mecanismos necesarios para proteger la salud y prevenir la propagación de nuestro país de la enfermedad coronavirus, que actualmente se encuentra en expansión a nivel mundial. Artículo 2. Exhortar a las autoridades nacionales para que a través de los órganos y entes del Estado establezcan planes de contingencia y prevención ante un eventual contagio. Artículo 3. De forma. A consideración la propuesta del diputado Julio Enrique Mineur. No hay objeción. Aprobado. Diputada Rocío Abet. Gracias, presidente. Es para referir a un pedido de informe que estoy presentando. No sé si puede ser aprobado sobre tablas en el estadio pertinente. Está en el orden del día, diputada. Sí, entonces tengo que guardar ese momento para dar una breve explicación al respecto. Gracias, presidente. No habiendo otro orador, pasamos al primer punto del orden del día. Proyecto de resolución que pide informe a la Comisión Nacional de Juegos de Azar, presentado por los senadores de la Nación, Gilberto Apuril y Patrick Kemper. A consideración, aprobado. Segundo punto. Proyecto de declaración
que declara de interés nacional la Hora del Planeta, edición 2020, presentado por el senador de la Nación, Blas Lanzoni. Se puede dar lectura. Da lectura. Artículo 1. Declarar de interés nacional la Hora del Planeta, edición año 2020, iniciativa de la Organización Mundial WWF, que une a ciudadanos, empresas e instituciones por medio del símbolo de apagar la luz durante una hora, promoviendo acciones directas para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Artículo 2. Instar a todas las instituciones públicas, las empresas, las instituciones educativas y a la ciudadanía en general a sumarse a esta iniciativa de concienciación ambiental. Artículo 3. Disponer que el edificio del Palacio Legislativo y los edificios dependientes del Congreso Nacional se sumen a la Hora del Planeta apagando sus luces como símbolo de adhesión a la campaña. Artículo 4. De forma. A consideración. Aprobado. Siguiente punto. Proyecto de declaración que declara de interés nacional la Correcaminata por el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, presentado por el senador de la Nación, Blas Lanzoni. A consideración. Aprobado. Siguiente punto. Proyecto de resolución que pide informe a la Dirección de Aeronáutica Civil, DINAC, presentado por el senador de la Nación, Gilberto Apuril. A consideración. Aprobado. Siguiente punto. Proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia, presentado por el senador de la Nación, Gilberto Apuril. A consideración. Aprobado. Siguiente punto. Proyecto de resolución que pide informe a la Municipalidad de Ciudad del Este, presentado por la diputada nacional Rocío Abet de Zacarías. Tiene la palabra la diputada Rocío Abet. Sí, y gracias, presidente. Solamente para hacerme eco de la preocupación de la ciudadanía con respecto a lo que sucede en Ciudad del Este. Aparentemente, un grupo que hoy está en el poder y que llegó al poder en una alianza, aparentemente hay una pelea de gángsters. Hay denuncias acá, denuncias allá. Los que en otrora eran aliados para llegar al poder, hoy están sacando los trapitos sucios al sol. La ciudadanía está muy preocupada y mis mandantes son los habitantes de Ciudad del Este, del Alto Paraná. Es mi obligación y hacer este pedido de informes porque aquel que se abanderaba con la bandera de la honestidad aparentemente no lo es. Y hay muchas denuncias serias de integrantes de la Junta Municipal y lo único que vemos en Ciudad del Este son calles sucias, abandonadas y un anfiteatro pintado de arco iris y hoy un monolito que se está levantando en el kilómetro 3,5 que tapa la visual y puede incluso ocasionar accidentes en la ruta internacional. No vemos ninguna obra de desarrollo. Nos preocupa el despilfarro con los viáticos, el despilfarro y la poca claridad en los rubros 871, como asimismo las denuncias constantes de varios sectores de la ciudadanía. Por eso es que estamos presentando este informe. Gracias, presidente, y estoy agregando el punto número 4 además. Sobre el punto, la diputada Katia González. Sí, presidente y colegas. Yo en realidad no me paro de sorprender, no me paro de emocionar, no me paro realmente de escandalizar por el nivel, digamos, de baja autocrítica del clan Zacarías. Miguel Prieto es un muchacho joven. 256 municipios que ojalá tuvieran el 10% del coraje que tiene. Este intendente que fue electo derribando estructuras y a quienes le deberían tener pánico porque ha instalado un gobierno que verdaderamente está haciendo añicos la política tradicional de destrucción de 18 años. Entonces, la colega Abet debería, antes de criticar la gestión de Prieto, hacer una profunda autocrítica de lo que dejó el clan Zacarías a su paso
por la Municipalidad de Ciudad del Este y que yo lo tengo fresco en mi memoria, porque tratamos un informe de intervención de la hoy ministra de la Corte Suprema de Justicia, en donde se señalaban las horripilantes atrocidades cometidas con el presupuesto público, en donde más del 86% del presupuesto se destinaba, de aquellos que pagaban los ciudadanos esteños, se destinaba sencillamente a mantener clientela política. Así es que mi voto de confianza para Miguel Prieto, no voy a votar en contra porque es un derecho constitucional el de pedir informe, no voy a votar en contra, pero voy a darle mi voto de confianza y voy a señalar lo que estoy señalando, porque estamos hartos de los fariseos, estamos hartos de la hipocresía y hay que empezar a señalar, porque hay gente que se tiene que atar la cara, porque tiene una cara de piedra. Y algunos por lo menos tenemos que señalar que no somos tan ciegos. Vamos a aceptar el pedido de informe de Ciudad del Este, pero vamos a recordar que el clan Zacarías le ha hecho un daño histórico al Alto Paraná. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Celso Kennedy. Permítame, diputado, dar la palabra a la diputada Rocío Abet. Sí, gracias, presidente, pues hizo la colega una alusión concreta a mi familia y puedo decir con mucho orgullo que vayan a revisar Ciudad del Este, cada milímetro, cada centímetro de lo que dejó y palpable el llamado clan Zacarías, que no está solamente compuesto por Zacarías, Magleo, Abed y nada. Tenemos muchos Benítez, muchos Ramírez y muchos González que integran el clan Zacarías y que confiaron durante muchísimos años en el trabajo del famoso llamado clan Zacarías. Una familia integrada por muchos ciudadanos de Ciudad del Este que han confiado. Y ahora estamos solicitando pedido de informe. Todo lo que todos queremos es la transparencia. Si bien este muchacho, este chico, este intendente se enarbola con una bandera de la honestidad, pues es momento de denunciarlo, es momento de demostrar que lo que denuncian entonces es injusto. No somos nosotros los que estamos denunciando, nosotros nada más nos estamos haciendo eco de las denuncias, incluso de aliados de él en su momento que están sacando los trapitos sucios al sol. Y realmente nosotros estamos también no solamente cansados de la pandemia, de la carnavalización de la política. Hablan de caradurez, por Dios. Este señor solamente se quedó en la narrativa. Ahora, en un año, no ha hecho ninguna cosa nueva en Ciudad del Este. Por Dios. Y bueno, si hay algo que responder, si está todo transparente, pero que demuestre que responda con documentos todas esas denuncias, que esperemos por el bien de Ciudad del Este que sean falsas, ¿verdad? Gracias, señora diputado. Está en uso de palabra el diputado Celso Kennedy. Gracias, diputado. Muchas gracias, presidente. Y como legislador, es mi política no oponerme a ningún pedido de informe en todas las ocasiones, por una cuestión bastante sencilla, porque soy un convencido de que lo que administran recursos del Estado tiene la obligación de responder a todo petitorio para poder informar de la situación y ni qué decir al Poder Legislativo, que es incluso una atribución constitucional. Aún así, inclusive en todos los casos, no solamente al Poder Legislativo, me parecen las autoridades que ejecutan recursos del Estado deben rendir informes en pro de la transparencia y mi voto justifica en ese sentido siempre y acompaño este proyecto en particular. Sí también quiero decir de que un pedido de informe debe adecuarse al trabajo legislativo imparcial y por sobre todas las cosas ecuánime, y por sobre todas las cosas jamás utilizar como una herramienta ni de persecución ni de campañas electorales sobre una circunstancia determinada, razón por la cual considero, señor presidente, y mociono concretamente que este proyecto sea aprobado con modificaciones. Y en ese sentido, el petitorio habla de pedir informe a la Municipalidad de Ciudad del Este sobre los siguientes puntos. Acá dice ciudad, nomás eso se puede corregir también de paso. Pero el punto 1 habla de pedir aportes otorgados por el municipio durante el ejercicio 2019 hasta la fecha y sugiero suprimir
hasta la fecha y decir 2015, 2017, 2017, 2018 y 2019 a esos ejercicios. Y en todo caso, si se tiene interés sobre el 2020, también hablar de los meses de enero y febrero para tener una precisión, porque hasta la fecha no sabemos cuándo le llegará realmente el documento. Y segundo, el punto 2 habla luego desde el 2015 hasta el 2020. Entonces, ¿por qué un artículo tiene que ser solo sobre el 2019 y el otro sobre el 2020? Entonces, para que sea coherente este pedido de informe en todas las circunstancias. Con esas observaciones y esa moción de modificación, presidente, reitero mi aprobación al pedido. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Sobre el punto tiene la palabra el diputado Derlis Maidana. Sí, presidente, queridos compañeros. Yo creo que hay que separar un poco también las cosas. Primero, apoyar el pedido de informe de la colega Rocío Abet. En segundo lugar, decir de que no puede ser el único mérito del intendente Prieto el haberse opuesto y haber ganado unas elecciones. Eso no le exime de rendir cuentas y de presentar los informes ante todas las instituciones de control, llámese Contraloría General de la República, Auditoría del Poder Ejecutivo, la Dirección de Municipios y Gobernaciones del Ministerio de Hacienda. Y en cuanto a las gestiones anteriores, es una práctica muy común en nuestro país culpar de todo a quienes se fueron. Quienes ocuparon cargos en cualquier institución serán juzgados por la historia y en su caso también por el Poder Judicial si hay algunas denuncias de anomalías o irregularidades. Por ello creo que no corresponde este debate, simplemente pedir informe y que el que nada debe, nada teme. Si el intendente actual se ajusta su comportamiento y su desempeño al frente de la institución esteña conforme a las leyes, no hay problema. Pero el haber ganado unas elecciones no le exime ni no le pone como un ciudadano de primera categoría que no pueda rendir cuenta ante las instituciones de control. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Pasa. Diputado Acosta, sobre el punto. Presidente, yo quiero apoyar el pedido de informe, pero apoyando acá la moción del colega Kennedy, con las modificaciones. Me parece extremadamente justo y mi colega, como siempre, le dan el ojo. Un pedido de informe tiene que ser totalmente bien establecido en cuanto al calendario, por un lado 2019, por otro lado 2015 al 2019. Entonces, que se unifique y ahí inclusive vamos a hacer un comparativo que es importante dentro de lo que es la administración y el punto de vista de la auditoría. Así que con esa modificación también, presidente, apoyo. Gracias. Si le parece, voy a someter a consideración, aprobar en general, como son varios artículos, y en el artículo 1 ahí sometemos a consideración las dos propuestas. Hugo Ramírez. Gracias, presidente. No, estamos. Si podemos 3, revisar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos. Entonces, a consideración en general, el pedido de informe aprobado. Artículo 1. Hay una propuesta, la propuesta original, que es la propuesta de la diputada Rocío Abet y la propuesta del diputado Celso Kennedy. Voy a someter a votación. Diputado, ¿usted nos allana la propuesta del diputado Kennedy? Me allano porque muchos de esos documentos entiendo yo que estarán en estudio y van a responder que no van a poder emitir. Por eso me refería exclusivamente, porque eso fue objeto de... No va a responder. Entonces, diputado Celso. Gracias, presidente. Entonces, esos argumentos también servirían para el punto 2 que dice del 2015 al 2020. Yo creo que hay que unificar y que sean desde el 2015 y hasta el 2020 en los dos pedidos, en los dos ítems. Gracias, voy a presidente. someter a consideración, si le parece, primero la propuesta de la diputada Rocío Abet. Si no reúne los votos, entonces queda la... Bueno, a votación la propuesta de la diputada Rocío Abet. Quien esté a favor, por favor, votar. 4. ¿Y cuánto estamos? 4. 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4. Queda aprobado la modificación, la propuesta del diputado Celso Kennedy. Artículo 2.
hacemos de forma, queda aprobado así. Queda aprobado así. Siguiente punto. Último punto. Ahora pasamos a 7. al senador. Último punto, espera un ratito. Proyecto de resolución que modifica varios artículos del reglamento de la Comisión Permanente del Congreso de la Nación, presentado por el senador de la Nación, Arnaldo Franco, y por el diputado nacional, Hugo Ramírez. Tiene la palabra el senador Stefan Rasmussen. Gracias, presidente. Por una cuestión de forma, yo planteo que cierre la ordinaria y inmediatamente comencemos una extraordinaria para poder cambiar el reglamento, porque el artículo 12 del reglamento vigente habla de que la única forma de cambiar el reglamento es una extraordinaria. Entonces, por una cuestión de forma, cerramos ahora la ordinaria, usted convoca la extraordinaria, tiene esa facultad y podemos discutir las modificaciones propuestas. Gracias. Gracias, senador. Antes de someter, voy a dar la palabra al diputado Mineur y después al diputado Kennedy. Diputado Julio Mineur. Corresponde operar en directa correspondencia a lo que plantea el senador Rasmussen. Consecuentemente, solicito que terminada la sesión nos instalemos en sesión extraordinaria, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Celso Kennedy. Gracias, presidente. Obvio que iba a hacer también esa precisión, pero me parece que es lo que corresponde. Pero sí quiero decir un poco lo siguiente, Sí. que me parece oportuno, que este reglamento, que más parece un estatuto o una ley, porque en realidad es la que define finalmente cómo funcionaría, no necesariamente cómo funcionaría en el sentido dinámico durante el proceso, que es lo que nosotros habíamos establecido, que sería el reglamento de la Cámara de Diputados para tal efecto. Esto reglamenta más o menos desde el punto de vista de su organigrama, entonces debería de tener incluso un rango de ley. Por eso lo que considero que, ya que se iba a tratar de trabajar este proyecto de reglamento, en este caso en particular, deberíamos de hacerlo ya como una ley aprobado por las cámaras respectivas como corresponde, y obviamente eso que quede vigente como tal y que no tenga esta situación, porque es una especie, justamente este reglamento, de reglamentar la Constitución Nacional, y daría, me parece, mayor jerarquía a la Comisión Permanente para justamente encarar estos temas previstos en las modificaciones planteadas por los colegas proyectistas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Voy a someter primero a consideración la propuesta del senador Rasmussen. Entonces, terminando la sesión ordinaria, nos convertimos en sesión extraordinaria. Entonces, a consideración la propuesta del senador Rasmussen, aprobado. En el estadio de sesión extraordinaria, me gustaría, senador, si usted puede... Senador Stefan Rasmussen. Gracias, presidente. Realmente se hacen algunas modificaciones, yo creo que son pertinentes. Con relación a lo que se refería el diputado Kennedy, yo entiendo, y Secretaría me podrá esclarecer el punto que establece en algún lado, supongo, acá está, en el artículo 219 de la Constitución establece la Comisión Permanente, numeral 2, dice dictar su propio reglamento, o sea que así como la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados por resolución establece su reglamento, corresponde que la Comisión Permanente establezca su propio reglamento. Entonces yo creo que estamos en ese estadio. Artículo 219, numeral 2. Con relación a las modificaciones, presidente, la primera, lo primero que a mí me gustaría, digamos, plantear es cambiar la cápite, que ya que modifica y amplía el reglamento interno, y después voy a explicar por qué. Pero básicamente lo que se establece, uno, que en lugar de que haya un secretario haya dos, una cuestión de forma, digamos, porque a veces el secretario no está disponible para la firma y demás. Entonces yo creo que eso es importante, igual que en la Cámara de Senadores y Diputados. Y lo otro, que el presidente tenga facultad de voto, ¿verdad? En el reglamento actual tiene facultad de voto solo cuando requiera la mayoría absoluta, cosa que yo creo que no corresponde, ¿verdad? Entonces, así como el presidente tiene facultad de voto tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados, yo entiendo que en la Comisión Permanente también debería tener.
Después, hay sí algunos planteamientos de forma que una vez que vayamos a cada artículo, no sé si alguien quiere hablar en general todavía y después vamos a entrar en la forma de cada artículo, presidente. Gracias. Si no hay otra sugerencia, aprobamos. Voy a someter a consideración en general y después hacemos los artículos en particular y ahí hacemos las modificaciones que quieran sugerir. Entonces, someto a diputado Julio Mineur. Sí, presidente, para secundar la modificación en el acápite sugerido por el senador que hizo recientemente uso de palabra y que aprobemos en esa, que modifica y amplía el reglamento de la comisión permanente. Consecuentemente, secundo la moción, solicito la aprobación en general y luego pasemos al estudio en particular. Gracias. Someto a consideración la aprobación en general con las modificaciones propuestas por el senador Ramusa y secundado por el diputado Mineur. A consideración, aprobado. En particular, artículo primero. Artículo 1. Modifícase los artículos 2, 3, inciso C, 11 y 12 del reglamento de la Comisión Permanente por el siguiente texto. Artículo 2. La primera sesión será presidida por el miembro presente que figure en el primer lugar de la lista nacional de la mayoría y en su defecto por el que ocupe el siguiente lugar en orden numérico. En esa reunión de la Comisión Permanente con el quórum de la mitad más uno de sus miembros, se elegirá por simple mayoría de votos un presidente, un vicepresidente y 2 secretarios. La presidencia será de forma alternada, un periodo por un senador y el otro por un diputado. A consideración, senador Rasmussen. Sí, no, un planteamiento de forma nomás, presidente, Sí. que ya la presidencia será presidida, o no sé si la presidencia será de forma alternada, no sé si está bien. La presidencia será presidida en forma alternada, puede ser. O la comisión permanente será presidida de forma alternada, eso se entiende mejor, ¿verdad? Y ahí puede ser un periodo por un senador y el otro por un diputado, podría ser entre senadores y diputados. Pero, bueno, entonces la comisión permanente será presidida de forma alternada, un periodo por un senador y el otro por un diputado. A consideración la sugerencia del senador Rasmussen, aprobado. Siguiente artículo. Artículo 3. Son atribuciones del presidente de la Comisión Permanente, inciso C, presidir las sesiones con facultad de voto y decidir la votación en caso de empate. A consideración, aprobado. Siguiente artículo. Artículo 11. En los casos no previstos por este reglamento, se adopta de manera supletoria el reglamento interno de la Cámara de Diputados. Si no hubiera concordancia entre las disposiciones de dichos reglamentos, se resolverá el caso por simple mayoría de votos previa discusión. Senador Rasmussen. Ahí quería plantear, presidente, que diga, en los casos no previstos por este reglamento, se adoptará de manera supletoria el reglamento interno en la Cámara de Senadores o Diputados, según lo disponga el Pleno. Generalmente cuando comienza la comisión permanente, el Pleno define que para no sacar esa atribución por si eventualmente algún senador quiera que rija por reglamento interno en la Cámara de Senadores, que maneja mejor, ¿verdad? Pero que el Pleno lo defina. Perfecto. Con la modificación sugerida por el senador Rasmussen, a consideración, aprobado. Siguiente artículo. Artículo 12. Ninguna disposición de este reglamento podrá ser modificada ni derogada sobre tablas, sino en la forma y por el procedimiento establecido para los proyectos en general. A consideración, aprobado. Siguiente artículo. Artículo 12 bis. Los senadores y diputados que no sean miembros de la Comisión Permanente del Congreso podrán presentar proyectos de resolución y de declaración, asistir a las sesiones y reuniones de ellas, tomar parte de las deliberaciones, pero no votarán ni realizarán mociones. Senador Rasmussen. Sí, gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con este artículo. Lo que me parece corresponde es que incluyamos como artículo 2, por eso decía amplía, porque no tiene nada que ver con el artículo 12, ¿verdad? Entonces, como artículo nuevo, que es obvio y está, digamos, ya establecido en la Constitución, pero me parece que es importante aclarar que senadores y diputados pueden participar, obviamente, como cualquier comisión, pero no pueden votar ni realizar mociones. Entonces, la propuesta es una modificación de forma que se incluya como artículo 2. No. Gracias. Con la propuesta hecha del senador Rasmussen, a consideración, aprobado. Con esto finalizamos. Quiero hacer un agradecimiento muy personal a todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras, miembros de la Comisión Permanente, y a los legisladores que nos han acompañado, que no son miembros, que nos han acompañado en este receso parlamentario, por el respeto y por la tolerancia que tuvimos todos.
También agradecerle al personal, al funcionariado, acá en nombre de los dos directores, por todo el apoyo constante que le dan a todos los legisladores y también a los medios de comunicación por la tolerancia y por el acompañamiento. Muchas gracias. Estamos cerrados la sesión.